Victoria sufrida del Barça por 0-1 contra el Porto, un partido que ha sido en general sin demasiado brillo por parte del Barça y que finalmente, pues a pesar de que no ha sido su mejor partido, ha logrado ganar 0-1 por la mínima. Un partido que ha sido sufrido por parte del Barça, un Porto que ha plantado cara, un Porto que ha competido bastante bien y que le ha complicado al Barça en general en bastantes momentos del partido. Una alineación por parte del Barça que, pues bueno, en cuanto a lo más destacable, pues la suplencia de Christensen, que ha descansado este partido. Han vuelto como centrales Araujo y Koundé, por las bandas pues bueno, Cancelo y Balde. Luego, en cuanto al resto, pues lo esperado, la verdad, Yamal, Joe Félix, sin Rafinha. Yamal tenía que jugar sí o sí. Y en el centro del campo, Gavi, Gundogan y Romeu. Por supuesto, Lewandowski en la delantera. Bueno, el partido en general ha sido, pues desde el principio, bastante sufrido por parte del Barça. Un Porto que ha apretado bastante en cuanto a la salida de balón por parte del Barça, y que esto pues le ha complicado porque al final pues bueno, ha habido situaciones en las que el Barça no estaba cómodo, en el que pues ha terminado cometiendo errores absurdos, ¿no? Faltas de coordinación en algunas fases del campo, ¿no? Entre los centrales, entre los centrocampistas, ¿no? Había algunas pérdidas y tal, pero en general, más allá de esto, pues el Barça no terminó sufriendo demasiado en cuanto a las llegadas por parte del Porto, que estaban siendo algunas, ¿no? Pero el Barça lograba defenderlas bien y taparlas. En cuanto, pues bueno, los centrales, que han hecho un partidazo, Araujo y Koundé, han estado bastante bien, y en general pues han sabido tapar bien esas contras y bueno, carreras rápidas que llevaba el Porto en ataque. Bueno, por parte del Barça, pues bueno, ocasiones así que tuviera claras, ¿no? Por ejemplo, el disparo de Joe Félix desde la frontal, ¿no? Que fue un disparo fortísimo que el portero saca alto. Poco más de esto, la verdad. O sea, poco más. En general no estaba siendo un partido en el que el Barça pues pudiera estar cómodo. Después de esto se une el tema de la lesión de Lewandowski, que al final también pues trastoca un poco el tema de los planes que tenía Xavi para el partido, porque al final pues es una lesión en el primer tiempo tal, y que te obliga a cambiar, y eso es lo que terminó pasando. Lewandowski, que se lesionó del tobillo, veremos a ver para cuánto tiene. Es una putada esta lesión, porque al final pues bueno, ya está De Jong fuera, Pedri, Rafinha, ahora le sumas Lewandowski, o sea, ojo con esto. Sí es verdad que ahora pues el partido del Granada y después parón de selecciones, pero claro, la vuelta ya pues vienen partidos duros, o sea que ojo con esto, con esta lesión, porque bueno, son ya demasiadas bajas, y bueno, como esto sigue así, pues el Barça desde luego tendrá problemas para los partidos cada 3 días que vendrán a la vuelta, que es que esto pues es que como no haya recuperaciones tal, va a sufrir, la verdad. Bueno, luego después entraría Ferran Torres, que bueno, marcó ese gol de la victoria, siendo decisivo en el partido. Luego, por parte también a comentar las jugadas por parte del Porto, ¿no? Que estaban siendo peligrosas por la banda de Cancelo que estaba sufriendo en bastantes acciones del partido, con Wendel, con Galeno, estaban llegando bastante por esa banda izquierda, eran donde más insistía, sin duda, o sea, donde más llegaba por la banda izquierda, y estaban llevando bastante peligro. La verdad, Cancelo, ya digo, estaba sufriendo bastante, lo controlaba más o menos y tal, pero le estaba costando en algunas acciones, la verdad. Bueno, luego también la entrada de Ferran Torres, que también tuvo alguna que otra situación de peligro, un disparo fuerte, ¿no? Que fue más o menos desde la frontal del área, que le salió centrado. Era bastante fuerte, ¿no? Pero al final pues el disparo iba un poco centrado, y bueno, no fue demasiado complicado para Diego Costa. Luego en la acción del gol, que bueno, es un error en la que pues el jugador del Porto, ¿no? Creo que es Romario, falla, se confía, es un pase atrás en el que se confía, y el balón lo termina recogiendo Gundogan, que le pone un balón bien al espacio para Ferran, que define bastante bien ante Costa, y bueno, lo hace bastante bien, disparo raso, bastante bien la definición de Ferran Torres. Bueno, 0-1 el descanso en partido, un partido que estaba siendo pues en general con pocas ocasiones claras, tal, bastantes llegadas, ritmo en general intenso, competida primera parte, la verdad. Un Barça que estaba sufriendo en algunas fases del primer tiempo, otras en las que pues tenía más o menos el control y tal, y un Porto que estaba pues apretando bastante. En cuanto al físico, pues le estaba dando bastante, porque al final pues estaba compitiendo bastante bien, pero le estaba
le estaba faltando el tema de la rematada, ¿no? O sea, finalizar las jugadas en ataque. Ter Stegen en general pues tuvo que intervenir poco. Por suerte para el Barça, pues los centrales, ya digo, Araujo y Koundé han completado un partido bastante bueno. Y en cuanto al centro del campo también, Gavi y Gundogan han hecho una buena labor, la verdad. Luego Romeu, que bueno, ha estado bien en general, pero se nota bastante el tema de que, pues bueno, no está De Jong. Pues lo nota un poco, y es algo que es normal, ¿no? Porque al final De Jong pues te ayuda, ¿no? Te genera más estar más tranquilo y tal, y sin De Jong pues cuesta un poco más, pero bueno, al final esto pues es normal, ya digo, es que De Jong es un jugador capital para el Barça, y que bueno, vamos a ver cuando vuelva a ver qué pasa, ¿no? Porque al final la competencia pues cada vez va entrando más en el centro del campo, habrá minutos para todos, evidentemente. Bueno, el partido, a ver, en el segundo tiempo pues el Barça salió con otra imagen, ¿no? Parecía que pues intentaba tener posiciones más largas, más seguras. En cuanto al tema de la presión, había mejorado bastante, sobre todo en campo del Porto, ¿no? Sobre todo cuando el Porto intentaba salir con el portero, con João Félix, Ferran, estaban intentando presionar bastante bien esa salida de balón. En algunas acciones sí es verdad que el Porto salía bien, pero en otras el Barça lograba recuperar el balón. Bueno, minutos después en el partido hubo un ligero cambio otra vez. Ahora pasamos en el que el Porto pues intenta otra vez llevar la iniciativa del partido, con jugadores como Pepe, como Galeno, que estaban siendo importantes. El partido de Pepe ha sido la hostia, la verdad. Pepe ha hecho un partido bastante bueno, se ha estado en general en bastantes jugadas por parte del Porto. Un jugador bastante peligroso, de lo mejor del Porto en el día de hoy. Bueno, luego también una acción en la que Koundé está fundamental, importantísimo. Pepe, que bueno, se quedaba solo delante de Ter Stegen, y Koundé, que bueno, fue con todo, rapidísimo, se tiró, llegó justito, parecía que había su penalti y tal, pero no, que va, o sea, le había dado al balón justísimo y finalmente salvó ese remate. Jugada limpísima por parte de Koundé, que estuvo bastante bien en esa jugada. Luego Araujo también estuvo bastante acertado en algún corte en el que se cruzó bastante bien. En general, ya digo, el partido de Araujo y Koundé han sido brutales, la verdad, ha sido bastante bueno, han salvado al Barça en algunas acciones, desde luego han sido importantes en esta victoria. Luego por parte también de Ter Stegen, que tuvo que intervenir en algunas acciones, ¿no? En las que, pues, a ver, no fueron ocasiones claras tal, pero intervino bien en esas acciones que finalmente terminó salvando, ¿no? Por ejemplo, la de Wendel, que se tira ahí con todo, que le da ligeramente, y que, bueno, Ter Stegen sacó bien. Ya digo, no eran ocasiones claras tal, pero se agradece que intervenga, ¿no? Al final esto, pues, salvas al equipo tal, y en general su partido, pues, fue bueno, salvo las pocas acciones en las que tuvo que intervenir de manera clara. Bueno, después los cambios que llegaron, ¿no? Por parte del Barça, ¿no? Con la entrada de Fermín y Roberto, que entraron. Se fueron Romeu y João Félix. Estos cambios que, bueno, eran para dar pues un poquito más de control al Barça en el centro del campo, en el que el Porto, pues bueno, ya no intentara tampoco entrar demasiado por bandas, intentar, pues bueno, dar un poquito más de tranquilidad en cuanto al juego. En algunas acciones lo consiguieron, en otras estuvieron un poquito desacertados, ¿no? Me refiero a Roberto, ¿no? Que cometió algún que otro error, pero en general, pues bueno, estuvieron, yo creo que bien, en general. Luego también a comentar el cambio de Lamine Yamal, que se fue al vestuario, parecía que se iba al baño y que después volvía, finalmente no, o sea, se fue y no volvió, y finalmente entró Marcos Alonso en lugar de Yamal, que bueno, estaba tardando tal, finalmente dieron entrada a Alonso. Bueno, minutos después hubo una jugada polémica, una mano por parte de Cancelo, que bueno, parecía que era penalti y tal, y que lo era, ¿no? Porque al final es mano que se puede pitar y parecía que era dentro del área. Finalmente iba a ser penalti y tal, pero antes de esa mano de Cancelo hubo una mano de Eustáquio, que en un principio que también parecía que la había dado con el hombro, tal, pecho incluso, y finalmente pues detectaron que era mano, así que finalmente hubo revisión, fue a revisarlo Taylor y al final decretaron que era mano de Eustáquio. A mí sinceramente me parece que está bien señalada la acción de Eustáquio, ¿no? En un principio parecía que sí era legal, que era un contacto con el hombro, pecho más o menos, parecía que era legal, pero finalmente en una acción que mostraron, ¿no? En otra toma se veía que le había dado con el brazo. Al menos para mí, yo creo que está bien señalada esa acción, y para mí pues es mano de Eustáquio, y bueno, yo creo que está bien señalada esa acción. Bueno, después gol anulado al Porto por fuera de juego de Taremi, una acción
en la que, bueno, está adelantado, poco más que discutir. Luego por parte del Porto, los últimos minutos que, pues bueno, daba la sensación de que pues se iba con todo, ¿no? Con Seisao hizo como 3 o 4 cambios en los últimos minutos, ya pues bueno, un poco la desesperada tal, intentando marcar. El Barça que bueno, tuvo situaciones para lograr el contraataque, al final no terminaba de encadenar 3-4 pases y al final esto pues cuesta salir el contraataque, ¿no? En ese sentido, pues bueno, más o menos intentaba gestionarlo bien el Barça y tal, y lo intentaba manejar más o menos como podía. Bueno, después en los 2 minutos el Porto, que volvía a apretar, volvía a dar la sensación de que pues intentar apretar con insistencia y tal, con Pepe, ¿no? También con otros jugadores y tal, que hicieron un partido en general, ya digo, bastante bueno en cuanto a nivel físico, estuvieron bastante activos en muchos momentos del partido y finalmente pues terminaron pues no empatando el partido. Luego también a comentar la expulsión de Gavi, una acción en la que pues agarra al jugador del Porto, una acción que bueno, es de amarilla, ya llevaba alguna que otra, pues bueno, ya se la terminó sacando, expulsión de Gavi y finalmente hubo esta expulsión y bueno, finalmente partido en el que el Barça logra ganar 0-1 por la mínima, triunfo, ya digo, en general sufrido, partido en el que estaba seguro atrás, o sea, los centrales, toda la defensa en general cumplieron, pero falta más ritmo, o sea, no podemos ver una primera parte así como la que hemos visto, un partido en el que faltaba un poco de velocidad, faltaba más precisión a la hora de estar bien acertado en cuanto a los pases y en cuanto a las jugadas que intentas generar, tal, o sea, al final estaba costando y pues esto son cosas a mejorar. Si es verdad que el Porto, pues bueno, es rival incómodo y tal, pero desde luego esto hay que mejorarlo, desde luego. En fin, 0-1, victoria que pues bueno, sigue con el 6-6 del Barça y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a los próximos días, a ver qué pasa con las lesiones y tal, y veremos a ver el partido del domingo. Nos vemos, chao.